Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que los gestaltistas estamos interesados en la manera en que se organiza la experiencia y que nuestra intervención está destinada a que la persona se dé cuenta de cómo la está organizando, que acentúa, que minimiza, que omite, que pone en primer plano, que pone en segundo plano, que lo que pone al principio de la narrativa, que pone en medio después, cosas así, ¿no? Y cuando hablamos de experiencia estamos hablando de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que recordamos, de lo que fantaseamos, o sea, toda esta gama que es la experiencia humana. Y todo está entrelazado. Obviamente, como las cosas se dan en el aquí y el ahora, entonces estamos interesados en que la persona amplíe la conciencia de cómo organiza su experiencia en el aquí y el ahora. A veces se realiza algún experimento para precisamente como apoyar a que la figura, que es la necesidad primordial, aparezca, y a veces esto se trabaja en la relación. Desde aquí, el trabajo de sueños se entiende. ¿Para qué aplicamos un trabajo de sueños? Bueno, porque la persona, al parecer, tiene una necesidad, un asunto pendiente que no lo ha podido traer a la conciencia con claridad, porque tal vez le resulta amenazante, aprendió a ignorarlo, se volvió experto en ignorarlo, y siempre que ignoramos las cosas importantes nos volvemos ansiosos y hacemos cosas luego para controlar la ansiedad. Y entonces empezamos a hacer todo lo que se supone no debemos hacer, pero finalmente sobrevivimos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que el único conducto que queda para que aparezca esa necesidad, pues es el sueño, y estamos en el registro de la fantasía. Entonces, en el trabajo de sueños lo que menos importa es la trama, lo que más importa son las sensaciones y sentimientos que aparecen a lo largo de la trama, y esto nos sirve de base para hacer una intervención que facilite ampliar la conciencia sobre cuál es esa necesidad, cuál es ese asunto pendiente, bajo el supuesto de que si lo haces consciente, y no es conciencia de la cabeza, es conciencia organísmica, integral. Si lo haces consciente, entonces es factible que se amplíen tus opciones y no caigas en los automatismos y en los hábitos emocionales que tanto restringen tu experiencia. A eso nos dedicamos los gestaltistas cuando trabajamos sueños. A mí en lo personal me gusta trabajar con esto porque me gusta el misterio. Me encanta el misterio. Entonces, cuando alguien me cuenta un sueño muy loco y veo que está muy inquieto y hasta muy preocupado, y yo me empiezo a preocupar por cómo lo voy a trabajar porque no tengo la menor idea, nunca tengo la menor idea de cómo trabajar un sueño. Y luego me voy impregnando de esa narrativa y entonces empiezo a proponer cosas, ejercicios, que van precisamente primero como volviendo algo concreto, eso que es fantasía, convertirlo en palabra y acción. O sea, cuando en el sueño tú logras que la persona haga o diga justamente lo que no dijo y lo que no hizo, en ese momento creo yo que el trabajo de sueño es un éxito. Pero sigue siendo misterioso, porque te cuentan la historia en otro idioma que ni ellos mismos conocen. Eso es lo que hacemos desde el trabajo gestaltico de sueños. Mira, este libro es una especie de síntesis de, qué sé yo, de unos 23 años de estar trabajando sueños. Fue originalmente mi tesis con la que obtuve mi grado de máster en orientación y facilitación de grupos con enfoque humanista. Lo publiqué en el 2014, y cuando digo síntesis, hablo de todo.
de lo que me pasó cuando estaba haciendo este proyecto a nivel personal, lo que descubro en mí y veo cómo está impregnando la práctica y cómo esto puede ser también un tema del soñante y un tema del grupo. Es un texto orientado básicamente para terapeutas Gestalt, que ya saben cómo está la maroma, entre comillas. Ahí van a encontrar no solamente el típico esquema de Fritz Perls basado en la proyección, que no tengo objeción alguna en usarlo. Para mi gusto se queda corto con todas las cosas que se pueden hacer dentro del trabajo de sueños. Y van a encontrar 5 modelos más. Por ejemplo, el estructural simbólico, que es con cojines y que yo, en lo personal, lo recomiendo cuando en el sueño aparecen miembros de la familia. Y entonces se pone muy interesante la situación con ese modelo en esos casos. Si son psicólogos, pues es una buena introducción, un poco para que entiendan el enfoque y un poco para que se den cuenta de lo que se puede hacer con el trabajo de sueños. También para distinguir la manera en que interviene el psicoanálisis y la manera en que intervenimos nosotros, que es un enfoque no interpretativo al estilo del psicoanálisis, porque al final de cuentas siempre interpretamos desde nuestros propios esquemas gestálticos. Y creo que ahí pueden encontrar algunas conclusiones personales de lo que le está ocurriendo, lo que le puede estar ocurriendo a la persona en su entorno. Para mí el sueño tiene que ver con su vida tal y como la está viviendo ahorita. De hecho, todo lo que recordamos en este momento tiene que ver con cosas que están pasando ahorita y que se conectan con aquello, pero el entorno viene siendo un factor muy importante. Entonces, por ahí vamos a encontrar como diferentes maneras de relación entre el entorno y el organismo, el individuo, y como ciertos esquemas en donde, por ejemplo, si yo considero que el entorno es más poderoso que yo, es factible que en mis sueños yo experimente la vulnerabilidad desde algo que, una piedra que me cae, un vendaval que me arrastra, un viento que me sube hasta los cielos, ¿sí? O sea, el sueño al final de cuentas es una metáfora de cómo estamos viviendo la vida. Y la explicitamos, ¿no? Y la ponemos en el aquí y el ahora en la vida de la persona. Hay una clasificación de sueños desde este enfoque. Por ejemplo, hay 4 clases. Primero es el sueño ansiógeno, del que se derivan todos, esos son los que tenemos que trabajar. El sueño compensatorio, en donde todo es maravilloso, todo es bonito, todo es padre. La persona está feliz, excepto porque ahí hay un pequeño asunto que no sabe qué es, pero todo es maravilloso. Y entonces resulta de que este es un sueño ansiógeno también, pero muy, 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 muy disfrazado. Están los sueños resolutivos, en donde tú tienes un problema, te duermes y viene la solución ahí. Y esos son maravillosos, tampoco se trabajan desde aquí. Y están los sueños premonitorios, que tampoco se trabajan. La gente a veces reporta que sueña y luego ocurre lo que soñó. Obviamente siempre en todos los talleres me dicen, ¿y los sueños premonitorios? Pues los sueños premonitorios, bien, gracias, ¿verdad? O sea, sí puede haber este tipo, yo no niego que pudiera haber este fenómeno, pero no son sueños trabajables. Y explicarlos, pues es entrarle un poco a la especulación, por no decir a la charlatanería. Entonces, de ahí vemos en los sueños ansiógenos que hay toda una subdivisión. Por ejemplo, los sueños de vergüenza. Generalmente tienen que ver con mirada. La gente te dice cosas como, por ejemplo, voy por una calle y voy desnudo y nadie me ve. O voy por una calle, estoy desnudo y temo que se den cuenta que estoy desnudo. Pero la cosa tiene que ver con exposición visual, por ejemplo.
Bueno, creo que tienen bastante que entretener, es bastante entretenido. Por supuesto, hay un capítulo donde viene toda la fundamentación de la investigación. O sea, en qué me baso para generar todas estas cosas que pongo en el libro. Por fortuna son muchos, aunque tampoco es regla. Este, recuerdo el caso de una mujer, médico. Ella se acababa bueno, tenía como un año de haberse separado del esposo. Estaba en formación y en un taller ella pasa y cuenta su sueño, ¿no? El sueño consistía en que ella estaba en su casa y de repente oía las llaves de la puerta y sabía que era su esposo, que ya no vivía ahí, pero que todavía tenía llaves, lo cual ocurría en la vida real. Entonces, ella oye las llaves y se levanta, se va a un espejo y se empieza a recriminar a sí misma, diciendo, eres una tonta, eres una estúpida, ta, 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 ta. Bueno, no voy a entrar en pormenores del trabajo de sueños. Lo que sí recuerdo es que cuando concluyó el trabajo de sueños, ella estaba con una expresión muy, ¿cómo te diré? Pues muy diferente a cómo empezó. Había logrado en el transcurso del trabajo de sueños una explosión emocional importante, sacó lo que no había sacado, sacó e hizo lo que no había hecho. Y, y sí estaba como un poco en shock, ¿no? Terminó la sesión, se fue. Ella vivía en Celaya y cuando hacemos una intervención de este tipo en donde no es nuestro paciente, normalmente yo le doy seguimiento. Entonces, ¿por qué? Porque a veces eh, las secuelas de un trabajo de sueños pueden incluir somatizaciones, pueden incluir movimientos emocionales importantes y hay que dar el soporte o indicarle que tome terapia con alguien, ¿no? El chiste es que durante 3 semanas ella tuvo toda clase de síntomas. Primero, llegó a su casa, se sentía muy mal, le dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar. Y, y como es médico, pues tomó el manómetro y se tomó la presión. La presión no se le había podido controlar ni con medicamento en los últimos 6 meses. Y por primera vez estaba normal. Entonces se sorprendió porque dice, a ver, ¿por qué me siento tan mal, pero mi presión está normal? Ella me habló que fueron 3 semanas aproximadamente de una lucha y de un desazón y bueno, no, que tiene que ver con el famoso impas, en donde ya la figura te golpeó la cara, pero como que no das el paso. Y después de 3 semanas, su vida cambió significativamente. En primer lugar, pues le prohibió al marido que volviera a entrar a la casa, ¿verdad? Tuvo la fuerza para hacerlo. Traía un sobrepeso como de 20 kilos y no se había puesto a dieta varias veces y fracasaba en su intento. Logró bajar 15 kilos. Aparte de eso, se cambió de ciudad, se fue a otro lugar, hizo otra vida. Yo no puedo decir que el trabajo de sueños es el único responsable de esto, pero sí puedo afirmar que fue un elemento importante en su proceso de resolución de duelo, porque al final de cuentas traía bastante enojo porque se había terminado una relación importante para ella. Lo recuerdo así como con mucha claridad porque como hubo somatización y después hubo cambios incluso de bajar de peso y todo esto, y además cambió, su expresión cambió y tuvo como la fuerza para reorientar su vida. Me encantaría decir que todos los 2 trabajos de sueños son así, no. Y creo que es un error pensar que un trabajo de sueños va a producir el gran cambio. A veces el trabajo de sueño puede tener un resultado aparentemente insignificante, pero con el paso del tiempo se desdobla, se va desdoblando
y podemos rastrear que los cambios que ocurren después tienen que ver con esta toma de conciencia. Eso es un trabajo de sueños que yo recuerdo con mucha claridad, pero hay más.